El director intimista de delicado y reposado cine, Bill August, se hizo un hueco entre los grandes con sendas palmas de oro en el Festival de Cannes, Pelle el Conquistador y Las mejores intenciones, retratando en esta última la relación de pareja de los padres de Ingmar Bergman según su propio guión. En pagt. Et helligt. Et magisk løfte. Og sådan en pagt vil jeg tilbyde dem. De tanto en tanto llegan los trabajos que van jalonando su carrera y ahora es el turno de una interesante película que en su Dinamarca natal ha provocado una cierta conmoción al abordar la relación entre dos de las grandes figuras de las letras, como la novelista Karen Blixen, también conocida por su seudónimo Isak Dinesen, y el poeta Thorkild Bjørkvik, mucho más joven y que 12 años después del fallecimiento de Blixen publicó El Pacto, rememorando las particulares y complejas vivencias que ambos compartieron entre 1948 y 1955. Por lo tanto, el libro de Bjørkvik es el punto de partida. Siempre he sentido una gran fascinación por la obra de Karen Blixen y por supuesto también por ella como persona, porque era una mujer muy extravagante. Pero cuando leí esta novela me sorprendió lo manipuladora que era, y luego comencé a comprender por qué era así, por qué llevó la clase de vida que llevó, y creo que tiene que ver con el hecho de que pasara muchos años en África. Allí se contagió de sífilis, y cuando enfermó hizo un pacto con el diablo según el cual todo lo que le ocurriera formaría parte de sus novelas. Me pareció que esa combinación era muy interesante y sirve para comprender por qué se comportaba como lo hacía. Es inevitable acordarse viendo El Pacto del Crepúsculo de los Dioses, pero en esta historia real hay un tercer elemento que es la honesta y ecuánime mujer del joven poeta con un hijo en común, quien sufre las consecuencias del extraño pacto que Karen Blixen propone a su pupilo. Og hvad skal du så gøre i den pagt? Eller jeg skal ære pagten ved at stole på hende, ligesom hun stoler på mig. Cuando empecé a pensar en el reparto para esta película tuve claro que necesitaba actores muy buenos. Y en lo que se refiere a los personajes de Karen Blixen y del joven poeta, era muy importante que entre ellos hubiera química y también algo de tensión sexual, aunque al final no pasara nada. Como aquello pone en peligro la vida familiar del joven, también estuvimos mucho tiempo buscando a la actriz idónea para interpretar a su mujer. De modo que ese drama triangular es esencial para la historia. Hvor jeg på min side lover dem, at jeg altid vil beskytte dem. Altid stå til rådighed for dem. La encumbrada escritora danesa transitaba la última parte de su vida, una vez dejada atrás la granja africana y todos los sueños que suscitó. El Pacto ofrece, pues, un retrato diferente que se une al canónico de Memorias de África y más recientemente a la estupenda Karen, del film de María Pérez Sanz. Ya se ven allí los cipreses de la casa. De nuevo, está Karen Blixen, una creadora en el ocaso de su vida, sola e investida de prestigio y poder, lejos de clichés idealizados, suscita la reflexión sobre el lado oscuro del artista. Es cierto que todos los artistas tienen un lado oscuro, y creo que también es algo necesario, al menos para ser un buen artista. Tienes que ser capaz de tocar todas las teclas del piano. Pero en el caso de Karen Blixen todo está relacionado con su enfermedad, que a veces le jugaba malas pasadas. Además, sentía que tenía que manipular a la gente que la rodeaba para que sus historias fueran más interesantes. Eso es lo que le dijo el demonio, que sus historias serían mejores si conseguía que su mundo fuera más interesante. Efter hvad jeg har hørt, en eller anden nærgående, jovial tåbe, der vil skrive en bog om mig. Så slemt det vel ikke. Nej, men jeg vil ikke have det. Algo que agradecemos del cine calmado y detallista de Bill August es su tempo narrativo, la excelente y delicada fotografía de Manuel Alberto Claro y unas partituras musicales sugerentes y nada avasalladoras. Hvad sagde de til hende? Jeg sagde sandheden. Sandheden? At de tilhører hinanden. Og hvem er det?
Me interesan los dramas, las historias sobre las relaciones entre personas. Ahí es donde están los grandes dramas y donde uno consigue aprender cosas sobre la mente humana. Cuando ruedo una película, siempre me pregunto cómo puedo atrapar al espectador, cómo hacer para que se sumerja en la historia. Y es fundamental respetarlo y al mismo tiempo retarlo, pero sin empujarlo demasiado. Es necesario encontrar un equilibrio. Hay que desafiarlo y al mismo tiempo conseguir que se meta en la historia. Eso es algo que solo hace el cine. Eso es lo que más me gusta. El público paga la entrada, entra en una sala oscura con una gran pantalla y abre su mente. Son como niños, muy perspicaces. Y para mí, como creador, trabajar con ese nivel de concentración por parte del espectador es algo que me fascina, y es donde intento que se mantengan mis películas.